Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este nuevo viernes, primer viernes del mes de noviembre. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y también por hacer de este programa un espacio de mucha preferencia para usted, porque aquí convergen los diferentes ángulos, los diferentes puntos de vista con relación a los temas que están gravitando en nuestro país. Se trata de presentarles a ustedes, como siempre lo insisto, una plataforma en la que usted tiene puntos, contrapuntos, puntos neutrales que le van a ayudar a construir su propia lectura. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel del viernes. Julio Valdivieso, bienvenido, Julio. Buenos días, Ernesto, un gusto a la evidente. Doctor Kirio Waldo Salgado también, buenos días. Que el Señor les bendiga. Gracias, Carlos Araujo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. También Walter Raudales, bienvenido. Buenos días, Ernesto, un placer saludarte. Esta mañana, desde luego, vamos a tocar varios temas. Uno de ellos es precisamente esta controversia que se generó el día martes y miércoles, o miércoles y jueves, si no más lo recuerdo, precisamente sobre la decisión de no mostrarse en el proceso judicial, en un proceso judicial, videos que supuestamente comprometen a figuras políticas. Y digo supuestamente, ¿verdad? Comprometen a figuras políticas negociando con grupos delincuenciales. Tras estar en sus últimas etapas este juicio del caso denominado Operación Cucatlán, tanto el juez de la causa como el fiscal general, Raúl Melara, generaron un fuerte altercado por dicha decisión, que por cierto también muchos sectores la vieron con sorpresa. Otro tema que esperamos abordar y sumar en nuestra discusión de esta mañana es esa buena noticia, es la decisión de ampliar un año más el TPS a falta de una resolución judicial final de parte de un juez estatal. Recordemos que el TPS fue instaurado después de los terremotos del año del 2001. Así es que 3 preguntas estarán presentes en nuestro debate de hoy. ¿Qué importancia tiene mostrarse los videos durante el proceso judicial? ¿Tiene derecho la población a conocer esos videos? Y la tercera pregunta, ¿qué futuro tendrá el TPS para los salvadoreños acogidos a este programa? Recuerde que nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que participe. Búsquenos en Facebook, tenemos nuestra señal en vivo. Ahí está, precisamente dispuesta para que usted pueda compartirla con sus contactos. Ahí están los temas planteados. A ver, ¿qué piensa el panel? ¿Por dónde comienzan? Sí. Bueno, mira, yo quisiera decir sobre este tema que, bueno, los políticos hablan con todo el mundo y sobre todo cuando andan en campaña y no se cuidan. Ese es el punto. O sea, andan en esa búsqueda desaforada de votos, ¿verdad? Y de seguidores, que llega un momento en que no se cuidan y sobre todo pierden la ética, que es el punto central. Yo creo que aquí, más que si los videos se muestran o no se muestran, si los videos son válidos en un juicio o no son válidos en el juicio, si el testigo criteriado es en verdad validado o no validado. O sea, más que eso, más que ver qué es lo que hay detrás, yo pienso que la lección que tenemos que sacar de este caso es la ética en la política. O sea, el político de ahora en adelante y de siempre, pues, pero sobre todo ahora, tiene que tener este elemento de la ética bien clara, porque la eticidad en la política, que es lo ético es lo correcto, lo ético es lo que debe ser, es decir, en el sentido correcto del respeto a principios, a leyes. Entonces, se ha perdido en este país, digamos, ese principio de la ética en la política. Tenemos que hacer, bueno, no sé si fue antes, pero un retorno a eso. Entonces, yo creo que la gran lección que aquí sacamos es precisamente esa, porque probablemente el fiscal no haga nada. Yo estoy viendo esta fiscalía bastante timorata, ¿verdad? Pero es probable que no haga nada la fiscalía y también es probable que el juez no proceda con la validez de esto, porque los criteriados siempre están bastante cuestionados. Entonces, yo diría, independientemente de eso, que ya va a venir otra campaña política. Entonces, estamos
casi cosidos con esto, porque vamos a estar expuestos a manipulaciones de grupos pandilleriles. Entonces tienen que tomar la lección. Y en estos tiempos tenemos que empezar precisamente por aquí. Yo ahí veo la importancia de este momento coyuntural, porque tenemos que verlo precisamente en esa lógica, en la lógica del crecimiento. Es decir, yo no puedo juzgar un video que yo no he visto, un video que se hizo no sé en qué condiciones. Ahí están las muestras. El alcalde Mason dijo: fui enviado por el COENA, después me dejaron abandonado en esto. Están las grabaciones de Arístides del FMLN como ministro de Gobernación. Sí, tampoco eso a mí me asusta, te voy a decir. Se habla del doctor Norman Quijano, pero, hay varios ahí, pero tampoco me asusta, porque hay un momento, fíjate lo que estoy diciendo, hay un momento en que te tenés que sentar, sobre todo cuando los has vencido y rendido. Mira, con la ETA no se tuvo que sentar por el gobierno español, pues. Ya cuando hay 5 obispos de México que han pedido permiso al Papa para platicar y negociar con narcos en sus estados, porque ellos tienen el control, pues, ¿verdad? Entonces tampoco es de ponerse aquí, ay, el diablo, se reunieron. O sea, hay que verlo en su propio contexto. Por eso yo lo hablaba y lo digo en esa lógica, es decir, en la lógica de que tiene que haber eticidad en la política. Ok, el resto, doctor. Bueno, el resto. Es que yo entiendo, el licenciado Raudales es un filósofo, es un escritor, es un periodista con mucha ética. Pero yo le quiero decir al licenciado Walter Raudales que en la política partidista el que tiene ética pierde las elecciones. Lamentablemente así es. Lamentablemente, no en la política. Es que hay que distinguir lo que es la política y lo que es la política partidista. Y en la política partidista generalmente todos quieren ganar. Todos. No hay ningún político que se meta a una contienda si no quiere ganar. Y si quiere ganar, él arrolla. Él es un Panzer alemán que va aplastando a todo el mundo. Y es capaz de todo. Es capaz de todo. Entonces, no nos debe extrañar que en la política no haya lo que dice Walter, ética. En la política partidista. Ahora, con respecto al tema que nos ocupa, mire, yo no conozco mayores detalles de la declaración total del testigo criteriado, sino que la prensa lamentablemente ha reproducido únicamente parte de lo que dice el testigo criteriado. Sí. Ha recogido parte de las redes sociales y ha recogido parte de la especulación popular. Entonces, con todos esos elementos no se puede tener un juicio cabal sobre las declaraciones judiciales de un testigo criteriado. Por otro lado, si el testigo criteriado ha mostrado tanto conocimiento de tantas cosas, hombre, este señor, o este joven, no sé qué edad tiene, este señor debería de ser el jefe máximo de todas las maras, porque conoce de todas las maras, todos los detalles, de Occidente, de Oriente, aunque yo más bien creo que este señor es de Occidente, porque él puso mucho énfasis allá. Pero, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es que hay unos videos y que estos videos fueron grabados por él o por alguien con audio y video e imágenes, y que en estos videos se demuestra que hubo partidos políticos, que hubo dirigentes políticos que entraron en negociaciones con las maras. Si aquí hubo una tregua donde funcionarios del gobierno entraron en negociaciones con las maras, aquí ha habido alcaldes, ha habido diputados, ha habido presidentes que han entrado en negociaciones con las maras. Esto ha sido del conocimiento público, de la vox pública. Pero la pregunta es,
¿qué es lo que pretende el testigo criteriado con estas declaraciones explosivas? Recordemos que el testigo criteriado rinde su declaración y pasa al ámbito y a la seguridad de centros penales. Y ahí tienen acceso a él algunos funcionarios de centros penales. Entonces, de repente sale el testigo criteriado con estas cosas y uno se pregunta, ¿y por qué el gobierno pone tanto énfasis en la declaración del testigo criteriado cuando hay que endilgar responsabilidades antiéticas a gente del FMLN y de Arena? Justamente. ¿Por qué el testigo criteriado no habla más sobre algunas campañas políticas para la alcaldía o para las alcaldías? No habla nada más. O el gobierno no le puso énfasis a eso. Entonces, como yo no conozco todas las declaraciones del testigo criteriado, y como tampoco sé qué hubo entre la fiscalía y un juez, porque solo lo he conocido a través de los medios de comunicación, y a veces muchos o algunos medios de comunicación están sesgados, están partidizados, están inclinando la balanza para cierto lado, yo no puedo opinar nada más. Yo creo que aquí el elemento que a lo mejor colocamos sobre la mesa fue ese altercado, si lo queremos ver, o ese cruce de palabras que tuvo y de aclaración el fiscal general en su cuenta en Twitter, que por cierto es un tema que lo analizamos el día miércoles en el programa de radio, en cuanto a quién tuvo, digamos, la autorización, o quién dio el aval o la autorización para poder no permitir la revelación de esos supuestos videos públicos. Bueno, primero hay que hacer un análisis. Comparto con el doctor Salgado que es muy difícil hacer o dar una opinión sin tener todos los elementos de juicio, sobre todo en materia jurídica. Claro. Podemos hacer una valoración de carácter político, pero primero este caso tiene reserva, ¿verdad? Eso de alguna manera ha como limitado a que la prensa pueda en realidad tener todo el conjunto, dijéramos, de elementos, de situaciones, porque hay que ver el contexto en el cual se rinde. Un testigo criteriado no deja de ser un delincuente. Un testigo criteriado no deja de tener interés por salvarse en cuanto a su participación. Eso no quiere decir que la figura no sea, dijéramos, valorada en un momento determinado, porque no solo es el testigo criteriado el fundamento, tienen que haber otros elementos de juicio, otras pruebas, otros testigos que hagan presumir el conjunto puedan tener una visión. Básicamente aquí, dijéramos, chocan dos cosas. Uno, Walter se refirió a la ética. La ética es el punto, dijéramos, entre las normas de comportamiento del ser humano, entre lo correcto y lo incorrecto, sobre todo en materia política. Muchas cosas pueden ser incorrectas, dijéramos moralmente hablando, aunque correctas políticamente hablando. Entonces esa dualidad. Pero hay algo que yo quisiera resaltarles a ustedes. Es la doble moral con la que se manejan en este momento. Mirá, todos los partidos políticos, sin excepción, en tiempos de campaña, hablan con las personas en el territorio. Y eso lo saben perfectamente. Lo saben porque es una realidad. Vayan ustedes a entrar a aquellos territorios dominados por las pandillas sin que ustedes hayan dialogado. Creo que o no salen o no entran, cualquiera de las dos situaciones. Esa es una realidad en el cual el país había perdido parte del territorio. Y eso no me lo estoy inventando. Eso lo conocen perfectamente el tema. Que no debería de ser, por supuesto. Pero son realidades a las cuales se ven enfrentadas. No me estoy refiriendo al tema si pagaste o no pagaste. Estoy refiriendo a la realidad política con la que se enfrentan estos temas. Y hay otra cosa que hay que resaltar. Incluso, y aquí yo creo que Carlos puede hacer una aclaración en el tema puramente electoral, cuando se trató de acercar el voto a, ¿cómo se llama?, el voto domiciliar, también se tuvo que jugar en un momento determinado
entre los límites territoriales de uno y otro lado. Claro, cualquiera que ve esto dirá, bueno, eso no es correcto. Por supuesto que no es correcto, pero es una realidad a la cual se ven enfrentadas. Ahora, el día miércoles discutíamos que quién había autorizado. No, al final es el juez el que autoriza. Cualquiera de las partes o desautoriza. Es una decisión. Sí, pero mira, Julio, en el caso no hay reserva. ¿Cuál? En el caso de la operación no hay reserva. No, y además no hay reserva. y el juez fue el que dijo a la fiscalía, miren, sean hombres, así con esas palabras, sean hombres, ustedes han retirado los videos, les dijo a la fiscalía. No, pero al final tampoco. quien termina diciendo lo presentó la fiscalía. Sí, no importa, lo que estamos decidiendo es quién decidió. Si yo como fiscalía o como defensor soy una parte más dentro del proceso. Quitarlo o ponerlo, porque los quitaron después. No, por eso te digo, pero al final quien termina valorando la petición no es la fiscalía ni la defensa, es el juez. Es decir, yo puedo hacer la petición como fiscalía, ponerle, que quítelo. ¿Por qué razón? Porque no es pertinente al punto que estamos discutiendo. Y creo que es lo que decidió el juez. ¿Verdad? Entonces, vos me puedes hacer la petición, vos le puedes pedir el alma si querés al juez, allá si es procedente o no es procedente. El juez lo que ha de haber hecho, me imagino, no estuve ahí, pero estoy tratando de valorar, hizo una, dijéramos, valoración, es decir, bueno, entre la pertinencia y la impertinencia de la petición. El hecho de que no se hayan mostrado los videos no implica que no vayan a ser tomados en cuenta en el momento de la valoración de la prueba. Ese es otro de los elementos que hay que dejar muy claramente establecidos. Entonces, para terminar, lo que quiero decir es que creo que políticamente el país necesita saber qué pasó, pero hay que tener todo el contexto para poder emitir una opinión desde ese punto de vista. Mira, fíjate que esto despierta un gran morbo político, ¿verdad? Y a tal grado de que el caso que se está juzgando de la Operación Cuscatlán es un caso vinculado a pandilleros destinado a desbaratar su estructura, asesinatos, o sea, a la pandilla MS. No, y lo hemos convertido, o sea, y lo han convertido la sociedad en su conjunto en un caso de políticos hablando con madre. O sea, y ahí es donde voy yo. Es que la pertinencia, lo que decía Julio, de lo que el juez valoró en ese momento, es que esos videos de los que se hablaron ahí posiblemente no fueron exhibidos. Bueno, no posiblemente, te voy a comentar algo. Yo estuve conversando con un periodista que está ahí, sentado detrás de los fiscales, ha estado todo el juicio en esto, y al respecto él me comenta, yo escuché que la fiscalía lo que fue a presentarle, a decirle al juez, mire, por protección del testigo criteriado, no pueden ser divulgados así en su conjunto estos videos. Entonces, habría que revisarlos para trabajarlos, editarlos, y en base a esa petición es que el juez toma su decisión de decir, ok, no los vamos a publicar, porque también aparte es la pertinencia del caso. O sea, ¿qué tiene que ver que estén hablando políticos con pandillas, que no estoy protegiéndolos ni exonerándolos de nada, ¿verdad?, con el caso que están juzgando? Entonces, los videos están en el proceso judicial. Yo lo que le pediría inclusive al fiscal, que con una gran responsabilidad por el morbo que esto levanta y por la utilización política electoral que va a hacer la oposición a estos partidos que están señalando en este momento, que abra un caso y valore, pero valore de verdad esas supuestas pruebas que se han presentado ahí, para que determine si hay caso o no hay caso. Porque si esto le da largas, vamos a llegar a las elecciones y va a ser un tema de campaña. Solo te aclaro ahí, no es que tenga que abrir, es que es una noticia de crimen, debe de haber. Por eso, pero no lo ha abierto. Yo no lo o sea, sé. Yo lo que le estoy pidiendo es que lo haga, y que lo haga de inmediato. Aquí hay otro punto que lo deben de considerar. Yo trabajé 15 años en la Corte y parte de mi trabajo en la oficina de comunicaciones era ofrecer peritos especializados, sobre todo en audios, en videos y en fotografías. Nos enviaban casi todos los días los juzgados. Es decir, que nosotros nombráramos un perito, ¿verdad?, o se recomendáramos. Entonces, tiene que pasar sobre la base de un peritaje, un video, para que valga como prueba. No es que de suyo va a valer, ya aquí está, lo presenta la fiscalía. No, ya cuando lo tiene el juez nombra un perito que diga, mire, y este video, y le aplican todas las técnicas. Fíjate que hay un famoso que nosotros lo trabajamos en la oficina, de un famoso narco salvadoreño. Entonces nos mandan un video donde la hija dice de que sí es narco.
¿va? Y entonces, cuando hacemos la evaluación del video, ¿va? El video es el que presentó la DEA de acá, digamos, ¿va? Entonces se nota, fíjate, en el video se nota como una sombra de alguien que le está dando órdenes atrás. Se nota como que está coaccionada la hija de este narco, ¿va? Y entonces nosotros hicimos eso en el reporte. Y lo empezamos a ver en cámara lenta, y entonces no sirvió el video porque la persona que aparecía, digamos, condenando a su padre, que era narco, estaba coaccionada, ¿va? Entonces hay videos de videos. Ahora yo te digo una cosa, y cuando vas al territorio, pues, y no es el rollo de los políticos andarse tomando fotos, pues, con todo el mundo, y si se te acerca uno que después resultó que es un tremendo asesino, ¿va? Y estás en la foto y ya por eso te van a condenar, pues. Espérate. Digo yo, Hay que hacer la valoración. Una cosa es legalmente hablando lo que tú planteas, y otra cosa es la parte política, que es lo que se está valorando. O sea, aquí no estamos diciendo si ese video es prueba o no es prueba. No, cuál es el efecto de ese video políticamente hablando, sobre todo que dentro del contexto no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú estás investigando. O sea, es la percepción que están tratando de decir hacia los demás. Entonces distingamos la parte jurídica de la parte política. Mira, yo en este punto quisiera ir a fondo y decirlo con claridad, porque parte de lo que distingue este programa, ¿verdad?, es el nivel de análisis. Miren, el presidente de la República, su éxito electoral, digamos, su éxito de su campaña está basado en la medida en que ataca a los partidos políticos tradicionales. Entonces, ese digamos, efecto, digamos, electoral, comunicacional, lo está reproduciendo otra vez, ¿verdad? Y entonces, con razón o sin razón, y que le dan motivos los partidos tradicionales, entonces ahorita ha encontrado un nicho para hacer campaña preelectoral. En eso estamos. La política se ha convertido en un show, y ustedes me dijeron, mira, no pensés en ética. Es una enorme pena, porque tendríamos que tenerlo de alguna manera, pero entonces estamos... Pero ya esa es la política salvadoreña. Esto de los videos es pre-campaña, hombre, no nos engañemos. O sea, es pre-campaña electoral, y ya está en eso. Entonces, les ha dado resultado, y se va a seguir el tema. Yo no lo se va veo a seguir. que sea no lo ve por o campaña. Sea, la fiscalía se está prestando a jugar. Porque eso es estar diciendo que está prestándose toda la institucionalidad, el juez y la fiscalía. ¿Por qué no se hace en otros casos? Te voy a poner otros casos judiciales, pues. ¿Por qué no se hace la bulla en otros casos? No, porque le estamos enfocando el caso específico del por eso, video. Por eso. Si analizamos el otro contexto está bien, pero estamos hablando del video, que creo que es la pregunta. Claro. O sea, yo cuando me refiero hablo a la pertinencia de ese video. ¿Era pertinente divulgarlo o no? Eso es lo que tenés que analizar. Ahora, ya si querés que hablemos el contenido claro, de la participación, esto es meter al guacala. Hay que sacarle la raíz cuadrada a esto, man. Hay que sacarle. ¿Y quién le ha metido fuego a este tema, pues? ¿Quién lo ha levantado este tema, pues? Y no es abierto, no es público. ¿Verdad? No, tú me acabas de decir de que no tiene reserva el caso. Sí, no, por eso. No le veo, yo honestamente, o por lo menos no quisiera pensar eso, ¿verdad? Walter, a lo que se refiere, que basta con que entres a las redes sociales y empeces a ver todo el aparataje de donde se está asusando el tema, es obvio concluir en algo. O sea, es obvio concluir. No es un problema de redes. Mirar los periódicos hoy y sacar por todos eso, los periódicos. La cobertura del caso es un tema que está dando cobertura Quiero del medio. retomar de tus últimas palabras, señor fiscal. Usted en sus manos tiene precisamente despejar esa incógnita. Ese es mi Porque punto. en política la percepción se vuelve realidad, y la percepción que se está generando va a llegar a ir creciendo, que llegado el momento eleccionario, el timing ya va a ser imposible. Ya estamos en elecciones. Creo que el fondo de esto tiene todo el derecho y la obligación de entrar a investigar, porque son denuncias, como le llaman ustedes los periodistas de noticias crímenes, ¿verdad? Para abrirlo. Yo difiero contigo en el sentido que creo que ya está abierta la investigación. Lo que tiene que llegar el fiscal es a fondo, ya sea para llegar a un punto o desautorizar el otro punto, pero tiene que hacerlo. Bueno, voy a irme a la pausa comercial, creo que sí, ¿verdad? Vamos a aprovechar dar información sobre el tráfico a esta hora de la mañana. También un saludo muy especial
a todos los que ejercen la labor de la locución en el país. Este día es el Día del Locutor Feliz. salvadoreño. Gracias. Felicito. Pues no dejas de ser locutor. Claro. Y mira, también, perdón, se me olvidó a mí, lo traía en la mente para decirlo al principio, fíjate, pero ayer fue el Día del Sindicalista salvadoreño, en honor a la masacre de la UNTS y de FENASTRA, perdón, cuando muere cantidad de sindicalistas. Entonces, por eso ayer marcharon los sindicalistas. Vaya un saludo de mi parte a toda esa clase trabajadora. Recordando ese que episodio, es el sudor, sí, fue por el ese 31, 31 de octubre fue la Febe Elizabeth Velázquez y casi más de 8 sindicalistas que murieron en ese bombazo ahí, en el marco del conflicto, ¿no? Entonces, ayer se celebró el Día del Sindicalista salvadoreño. Así es. Bueno, nos vamos entonces a información de tráfico a esta hora de la mañana. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Vámonos entonces a conocer cómo está el menú de cobertura con estas imágenes que nos llegan precisamente a tráfico, nuestra señal de tráfico GMB en vivo. Vámonos entonces hasta el sector de El Salvador del Mundo. Ahí tenemos esta imagen que nos va a poner a tono para conocer cómo está el tráfico a esta hora. Ahí tenemos prácticamente ya una carga bastante fuerte vehicular en el redondel, lo cual pues podemos en su momento creer que también igualmente o de igual forma pues así estará en la avenida Manuel Enrique Araujo, la Paseo General Escalón y también Boulevard Constitución. Así está. Vamos a regresar al menú de imágenes. Vámonos ahora hasta el sector del Boulevard Constitución. Ahí tenemos también este paso importante. Hay, digamos, como una especie de circulación normal. Y lo que a lo mejor vuelve lento es el semáforo de las Sisimiles, que conecta precisamente con el Boulevard Constitución. Así es que así está el tráfico. Vámonos de nuevo. Ágil. Sí, no tan ágil, pero aunque créeme, ahí es por el semáforo, ¿no? Que tenemos. Jerusalén Norte, vamos a ver la Jerusalén Norte. Ahí siempre hay una carga, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Esta es la que es normal por la hora pico. Sí, ahí está esta imagen que nos pone también en perspectiva de cómo está el tráfico a esta hora. Recuerde, en tu súper sabemos lo que buscas, por eso acá ahorras desde siempre, comprando los mejores productos a superprecios. Ahorras comprando lo que más buscas con ofertas que son irresistibles. Y es que en tu súper ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a estar entonces muy a la expectativa de cuál es. Entiendo que esté en la parte final de este proceso, solo para cerrar ya este tema, Carlos. Entiendo que este ya está en la etapa. Sí, no, ya terminaron la presentación de pruebas, creo que la así le llaman, ¿no? fiscalía y los defensores y todo. Es que mira, Ernesto, aquí hay siempre, como siempre, los famosos dos juicios, hombre. El juicio legal y el juicio paralelo, que es mediático. Aquí la lección, como ya dije, es parte de la ética, pero la otra lección es que los políticos tengan cuidado, hombre, con quién se andan tomando fotos, ¿verdad? Porque, es decir, ahora estamos en tiempos de la revolución. Eso no lo puede evitar, Walter. O reuniones, pues, o reuniones. Eso no lo puede evitar. Una persona se le acerca a uno, nos tomamos una foto. Sí, claro. Y no le pueden decir que no. ¿Cómo no, Entonces, doctor? Mire, fíjese que, por ejemplo... usted no ha sido político. Mire, doctor. ¿Me entiende? Pero he estado en las comunidades y cuando yo hice pastoral... Tiene que ser político. No, mire, en las comunidades, doctor, ahí
para entrar el camión del pollo, el camión del agua Cristal, el camión del agua, sabe que no mandan al jefe de la empresa que negocie con los que le están pidiendo la renta al camioncito, porque todos pagan renta. Usted está hablando de otra cosa diferente. No, estoy diciendo que hombre, no vas a mandar ahí al jefe del partido a que se reúna con el mayor delincuente. A eso es lo que me refiero. Mire, yo sé que se reúnen con pues. los territorios controlados, todavía en colonias del Gran San Salvador, para entrar alguien a una colonia, tiene que pasar por las maras. Sí, Eso, cuando se oye la gran publicidad de todo lo que se está haciendo, que yo lo celebro, todo lo que se está haciendo, bueno, pero la gente allá, en las colonias, eso es mentira, dice. Aquí hay que todavía, están las maras aquí, y están cobrando la renta a todo el que entra. Tengo un amigo en la Santa Lucía que dice que cuando pasan por una esquina, ahí está el muchacho que le dicen el poste, le dicen al muchacho, y tiene radio, fíjate, y les avisa, y a las 3 cuadras los detienen, y ¿qué andas haciendo aquí? Que donde entra uno desconocido, ¿verdad? Porque ellos tienen control. Pero bien, es decir, a eso es lo que yo me refería, o sea, no vas a mandar al presidente del COENA o al presidente de determinado partido a que se reúna cuando lo puedes hacer de otra manera o no lo tienes por qué hacer, es decir, que ese es el punto. Es decir, tienes que medir y tienes que valorar, pues. A eso me refería. Yo en conclusión del tema, yo creo que lo más importante es que el señor fiscal general de la República tome este caso con la seriedad que él lo ha caracterizado, y que no permita que terceros estén queriendo manipular esta información precisamente porque estamos en las puertas de una campaña electoral. O sea, yo creo que deben de alguna manera valorar lo más pronto posible esas supuestas evidencias presentadas y determinar si existe o no existe algún delito en esto. ¿Verdad? Porque el hecho de que hayan videos de personas reunidas con este tipo de delincuentes, eso no es prueba de que es un delito. O sea, incluso, no sé si escucharon las declaraciones del presidente Norman Quijano el día de ayer, que todavía decían, bueno, dice, primero decían que yo les había ofrecido, decían que yo les había ofrecido 1 millón, después dijeron que me habían pedido 1 millón. Y después dicen que hay un video en donde yo les digo que voten por mí. O sea, pónganse de acuerdo, les dije todavía. O sea, ¿qué es lo que voy yo? Es cómo utilizan estos videos para sacar raja política. Y por eso la fiscalía debe de ponerle cartas al asunto. Yo solo quiero cerrar. El tema no es legal, señores. Un tema político. El tema es un tema político. Y eso es lo importante. Y por eso la fiscalía debe de ser suficientemente responsable. Electoral, es político electoral, hombre. Por eso, pero eso no lo vas a poder evitar de que hagan valoraciones políticas. ¿Y tú qué crees que estás hablando con los niños cantores de Viena todos? Sí. No, hombre. Sí, lo mismo va a hacer. Por eso sí considero yo que la fiscalía o el señor fiscal debe entrar a fondo para quitar el morbo y la percepción. Y si alguien ha cometido delito, que le aplique la ley, ¿verdad? Pero creo que armar toda la estructura sobre la base de una realidad, pues yo creo que estamos fuera. Pero hay un elemento que yo quisiera mencionarlo también y ojalá hubiese un tiempo para estudiarlo y debatirlo. Miren, la figura del testigo criteriado se está cayendo en la legislatura mundial. Y se está cayendo en la legislatura mundial porque muchos de los testigos criteriados llegan a ese momento sobre la base de torturas. Y lo hablo, por ejemplo, del caso de México que está cuestionado, el caso de Paraguay que está cuestionado, y cuando te metes en sobornos, después de una semana que estás en la cárcel sobre a pan y agua, y en eso muchos cantan, como dicen, que no son cantores, pero cantan. Pero mire, si ahí tienes tú los casos, lo grave que pasó en este país en la fiscalía, cuando el fiscal anterior, ¿verdad? El fiscal anterior a propios fiscales las obligó a que fueran testigos criteriados de algo en que no habían estado y llegaban a la cárcel los fiscales en la noche a obligar, si no firmas de testigo criteriado, aquí te tomamos preso. Entonces es sobre la base de coacción. Yo ahí difiero en cuanto al enfoque. Si vos no podés, dijéramos, atacar una figura que para determinados delitos sí se sirve. Ahora, que alguien en su carácter personal haga mal uso de un instrumento, que no solo es aquí, es en muchas partes del mundo. Hay determinados delitos que por su propia naturaleza no podés llegar si no es con alguien allá. Pero la figura del testigo criteriado no solo vale porque él dijo,
tienen que haber otros elementos que Corroborarlo. le lleven al juez al convencimiento que efectivamente lo que está diciendo el testigo criteriado es lo correcto. Pues él es delincuente. Pero el Si él es- criterio, mire, pero el criterio no se lo da el juez. El criterio no, de no, 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 oportunidad. no. Que lo da la al final fiscalía. quien va a aplicar, dijéramos, o quien va a valorar la deposición de ese testigo es el juez. Pero la responsabilidad mayor, Mayor, de claro. de utilizar Claro, esa herramienta pero- es de la pero fiscalía. partimos de la base de que la fiscalía actúa correctamente. O sea, yo no puedo partir de lo contrario, que todo lo que hace es incorrecto. Si alguien en el ejercicio de eso, procesenlo por actos arbitrarios, hombre. Si el tema aquí es que tirás, y con eso no digo que no se pudo haber dado, Sí. Walter. Sí, no, Lo que no. yo estoy planteando es que la figura como tal, es cierto, tenemos que avanzar de la famoso testigo criteriado, y el doctor se debe de recordar lo que en el derecho procesal penal de allá del 72 hablaba de la famosa confesión extrajudicial. A eso quería referirme. ¿Verdad? Esto Porque- trae su historia, hombre. Esto trae su historia. Antes, o generalmente, nunca ha habido plena prueba para acusar a alguien. Nunca. Entonces, existía la llamada confesión extrajudicial, que hacía media plena prueba y que servía para llevar al jurado Así es. a todos los reos. ¿Qué pasaba con la declaración extrajudicial? Alguna era sacada por coacción, por ofertas, por dádivas, pero la mayoría era por torturas. Y así actuaba la fiscalía, y actuó muchos años. Cuando la declaración extrajudicial dejó de ser prueba y se erradicó, se inventaron el testigo criteriado, que ya venía operando en la legislación de los Estados Unidos. Pero aún en los Estados Unidos el testigo criteriado ha perdido su énfasis y ha perdido su gran, digamos, aureola de un testigo privilegiado. Y aquí estamos cayendo ya en el vicio de que cuando no se puede probar algo, se llama a una de las personas, se les implica, o a un implicado se les agrava su situación y lo toman como testigo criteriado, y así han condenado a mucha gente. Ahora, Julio, tú tienes razón. El testigo criteriado por sí mismo no es prueba, sino que el testigo criteriado, para que su declaración sea prueba, tiene que ser rodeado, como en la confesión, tiene que ser rodeado de otros elementos que coadyuven al testimonio del testigo criteriado. Pero en este caso que nos ocupa, que hay 425 reos, 425 indiciados, 425 imputados, para darle la diferente terminología histórica, en este caso, el testigo criteriado tiene que saber de cada uno de ellos el nombre y de cada uno de ellos lo que hizo, cuándo lo hizo, cómo lo hizo. Si no, no tiene ningún valor el testigo criteriado. Y por eso es que en el caso de los videos pudieron haber sido editados, los videos pudieron haber sido exagerados, los videos podrían contener imágenes nada más. Agregarle o otro audio, o agregarle podrían otro audio, ¿no? contener audios alterados. Entonces, la fiscalía responsablemente lo que tiene que hacer es analizar esos videos, y yo me imagino que se los pidieron al juez, ya los habían presentado y se los pidieron al juez justamente para analizarlos bien y ver si procede. Esa gran presión que tiene la fiscalía, de la opinión pública y de los medios de comunicación, ver si procede el juicio contra algunos políticos, porque el pueblo obviamente lo han enfermado y está clamando sangre. Bueno, ahí Pero, nos escribe el fiscal general, saludos cordiales al fiscal general, nos escribe, dice: Ernesto, buenos días a ti y todos los del panel. La fiscalía ya tiene un expediente abierto, estamos realizando una investigación sumamente amplia sobre el tema. Saludos cordiales Y agrego, al fiscal que lo sí, saluda. bueno, un saludo, pero agrego yo algo también. Fíjate que con este tema de los testigos criteriados, cuando alguien es criteriado y no está en la cárcel, sino que tiene otro tipo de libertad, medida sustitutiva, esto, quien le toca darle cobertura, cuidarlo, atenderlo, es a la UTE, Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, donde están todos los funcionarios del sector justicia.
la UTE se ha quejado de que no tiene presupuesto para la protección a testigos criteriados. Y ellos son los que tienen la lista y eso es top secret, porque no se puede conocer el nombre ni nada, pero ellos lo tienen. Entonces vos decís, bueno, y si no tienen este presupuesto, está pidiendo la UTE, ¿cómo es eso? ¿Verdad? O sea, porque esta figura del testigo criteriado, o sea, o se compone, ¿verdad? O se hace formal, ¿verdad? O entramos ya en otro tipo de delito. Cuando el doctor hace toda esa remembranza histórica de lo que es la confesión, usted se recordará, doctor, que esa forma no era mala la confesión extrajudicial, porque la confesión es un hecho de parte que perjudica o aprovecha a la persona. Es la forma de cómo se obtiene la confesión. Eso es lo que siempre se criticó, no en sí la prueba como tal. ¿Por qué? Porque todos sabíamos que ahí hacían hablar hasta las momias de Guanajuato o le ponían directamente la forma. Bueno, el caso de Leonel Flores del Seguro Social, que es testigo contra Funes, le depositó la fiscalía, fíjate, más de no sé cuántos, $300,000. Ahí está el cheque que fue publicado. Pero ¿a dónde quiero llegar? Sí. Que no es en sí el tema. Comparto con todo lo que me acabas de decir. ¿Cuál es el mensaje que debe tener la fiscalía? Ok, tenemos que pasar ya a la verdadera prueba científica. Ya no puedes depender de la declaración de una persona que haya participado en un delito. Para eso hay que ir tecnificando. Eso implica recursos a la fiscalía, implica capacitación de fiscales. Es decir, no solo hay que ver el hecho propiamente. Lo que tú señalaste de que criteriaron a fiscales propios, eso puede ser la excepción, y ojalá llegue a fondo también la fiscalía, porque tampoco se puede permitir que se instrumentalice una institución que está obligada por su propia ley de creación a presentar la prueba de cargo y la prueba de descargo. Y eso lo sabe muy bien la fiscalía. A ver, fíjate que también Walter, tu hermano aquí nos está diciendo, pero esto ya lo dijimos, incluso hizo la corrección, dile, no es cierto que tenga reserva el caso, dile a Julio, te lo dice Walter. También habla de Ernesto, el testigo criteriado está a disposición de la fiscalía, quien lo ofreció y lo presentó a la fiscalía. Y aquí abajo dice que él se va a presentar a solicitar a la fiscalía la próxima semana para que abran para ver ese video, entiendo. Sí, pero mientras esté en proceso no se lo van a dar. La respuesta de la Oficina de Información va a ser esa. Mire, está en proceso y mientras esté en proceso, o sea, te dan información. Sí, por eso, pero está en proceso, te entregan información cuando ya están fenecidos o ya hay sentencia sobre los casos. Eso para que lo sepan. Pero yo creo que lo que el señor Araujo está diciendo es que tiene derecho a conocer el contenido de esto. ¿Quién? Porque no estamos viendo la ciudadanía como tal. Cualquiera interesado. Él dice, aparte de ser, lo que yo estoy planteando es que el tema no es legal. Vuelvo a insistir, señores. Sí. Aquí no estamos haciendo una valoración de carácter legal donde tendríamos que tener todos los elementos de juicio de un expediente y toda una audiencia. Es político. Por eso, señores. Pero hay que explicárselo a la gente y ahora me das la razón cuando decís político que es electoral. O sea, estamos en pre-campaña, pues. Vos lo has dicho. Si es político es electoral, entonces estamos en pre-campaña. ¿Y quién lo tiró? Pues. O sea, ¿quién lo tiró? ¿Qué es lo que buscan? En el sentido de las valoraciones para llegar a una conclusión. Hay una mezcla, si nosotros lo podemos inferir, pero la ciudadanía que nos está viendo, ¿tú crees que entra a valorar si el testigo criteriado pertenece? No, va a valorar quiénes estaban en esa reunión. No, Julio, el problema... Va a valorar quiénes... Primero va a valorar si el video es correcto. Razón el pueblo no entiende de razones jurídicas. Por eso... Yo quiero terminar mi intervención. Por eso es que hoy en día, lo dije la vez pasada en tu programa, está en boga una figura que se llama el juez contra mayoritario. ¿Por qué? Porque los jueces están en contra de todo. Los jueces no son los que aplican las redes sociales. Los jueces no aplican lo que yo creo, lo que decimos en un programa. Los jueces aplican la ley y la prueba. Por eso es que ningún proceso judicial se gana en los medios de comunicación. Los procesos se ganan allá, se alegan en estrados, se ganan en los juzgados. Ahí se gana. Aquí está una valoración política. El enfoque del análisis, desde mi punto de vista,
no tiene que ser sobre un video o no un video y sobre un político. Tiene que ser qué vamos a hacer con estos grupos pandilleriles sobre las manipulaciones que estos grupos, que ya son unas fuerzas determinantes en su territorio y en el país, ¿verdad? Porque tienen dinero, tienen armas, tienen controles. O sea, ¿qué vamos a hacer como sociedad con estos grupos pandilleriles? ¿Verdad? Es decir, ¿se va a negociar? ¿No se va a negociar? ¿Se les va a atacar? ¿No se les va a atacar? ¿Hasta dónde? O sea, ¿qué tipo? Porque hasta ahorita lo que se han hecho son estas medidas muy similares a las medidas extraordinarias del gobierno anterior y que surgen su efecto, pero no pueden ser eternas en el tiempo. Tú no puedes tener el pozo permanente. Con una diferencia. Sí. Con una diferencia. Que el gobierno del FMLN nunca aplicó la persecución o la represión que está aplicando este gobierno, lo cual es bueno. Temporalmente. Lo cual es bueno. Temporalmente, pero no puedes tener en represión permanente, tenés que buscar una salida y una solución estructural al problema. Ese es lo que tiene que ser. ¿Qué hacer con los grupos pandilleros? No lo hicieron. No, por eso, entonces hay que hacerlo. Y lo que es cierto es que este gobierno ha bajado los índices de homicidios, pues. Y ojalá se mantengan, y ese sería el deseo de todos. Ahora, lo que yo sostengo es que si no se hace estructuralmente nada contra este problema de los grupos pandilleros. Eso son dentro, recordate, el tema tiene 4 patas. Sí. O sea, no pidas que en 6 meses se resuelva un problema, como muy bien lo estás diciendo tú. Es estructural. Okay. Lo que estamos avisando ahorita, que en el tema de la represión nadie puede negar. Dice Walter Araujo, entonces Ernesto, o sea, al panel, sí, no creamos al testigo criteriado, que se presente en los videos y que sea que el pueblo juzgue, que creo tu tesis también. Es que no hay que enfocar la declaración del testigo criteriado únicamente en los videos. Exactamente. Sino que en todo. Su conjunto. Aquí vamos a hacer un juicio mediático. Te lo voy a poner así, así de sencillo. Mira, Ernesto, te lo voy a poner para aclararlo de un todo. El testigo criteriado dice: nos reunimos el 15 de octubre en tal restaurante, por ejemplo. Entonces viene ya la fiscalía y va y pide las cámaras de ese día sobre ese restaurante que están. Entonces él valida, la fiscalía valida lo que dice el criteriado, no lo da por hecho. Y ahí estuvimos tales y tales. Entonces, y ahí están las cámaras de los restaurantes, de los parqueos, de las calles. Pues. Y llegaron en una camioneta tal, dice el criteriado. Entonces viene el fiscal, pues, la investigación y la valida. La validación. ¿Ve? Entonces tú no vas a tirar una cosa que dice un criteriado, que a saber cómo se la han sacado, de primas a primeras. Es exactamente lo que está pasando. Entonces en los videos tienen que pasar sobre una validación. ¿Ve? Cuando fueron hechos, quiénes estuvieron. Entonces tú tienes que buscar todas esas formas. O sea, yo creo que no nos queramos confundir aquí. No solo lo valida la fiscalía, güey. Sí. Al final quien lo va a validar es el juez. Correcto, el juez, correcto. Que es el que le va a decir si valida la declaración de este testigo le merece fe o no. La fiscalía, es que ahí creo que hay un error de concepto. La fiscalía no es el juez. La fiscalía es una parte procesal más dentro de un juicio. Pero yo aprendí ahí en los juzgados que, por ejemplo, un video fue tomado con una cámara. En este caso dicen que con una cámara que era un lapicero, etcétera. Entonces, ¿dónde está el lapicero? Vamos a buscar el arma, pues. A eso me refiero. Es decir, ¿con qué lo hizo? ¿Con qué lo grabó? Es que con un No fue con un celular. No, por ejemplo, o con un celular. Parece que fue un reloj. Un reloj también. Si ¿Y dónde están? Eso es irrelevante. No, pero eso te da sustento a la prueba. Eso te da sustento señores, a la prueba. nos vamos a la pausa y nos regresamos con el otro tema que hemos puesto en perspectiva. Buenas noticias para los salvadoreños acogidos al TPS. Desde luego es un tema que vamos a poner en perspectiva, ¿verdad? Y sobre todo también en el marco de la firma de otros acuerdos importantes que ha tenido Estados Unidos con el gobierno salvadoreño. Seguridad fronteriza, datos biométricos, cooperación de asilo, en fin, otros componentes que tiene este tema, el cual pues conllevó a una ampliación de un año, digamos, de extensión en materia de esperar lo que es la sentencia de un juez federal, ¿verdad? Y por la cual en su momento, corrígeme Carlos o doctor, esto obligó al gobierno estadounidense a dar a extender los permisos de trabajo. Yo no entiendo por qué usted dice que se ha renovado el TPS. No he dicho eso. ¿Cómo? O sea, bueno, pero ¿qué? Extendieron los permisos de trabajo. Nada más. Los beneficios. Los beneficios, sí. Nada más. Producto de estos acuerdos. Vamos a hablar de eso. Y también de la sentencia judicial, ¿no?
¿Qué hay? Porque hay una sentencia, hay un proceso. Hay un proceso judicial, ¿no? por eso es que está detenido. Vamos a hablar de esto interesante. Pues, saludos muy cordiales a la diáspora que nos está sintonizando. Están muy pendientes, desde luego, como siempre, de nuestro programa a través de Megavisión Go y, por supuesto, también a través de las cuentas en Facebook. Ahí estamos también. Bueno, nos vamos a la pausa y aprovecho a invitarlos mañana. Por cierto, esta semana hubo una reunión de los alcaldes para ver el tema de los presupuestos o de un fondo de apoyo y ayuda precisamente para el desarrollo local. Vamos a conversar con el secretario estratégico de la presidencia, Luis Rodríguez, mañana a las 7 de la mañana. No se pierda el programa en directo con Ernesto López Radio. Así es que nos vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Ok, bueno, vamos a ver, cerramos un poco y en conclusión el tema anterior que teníamos, doctor Salgado, y luego pasamos al tema. Yo no sé qué arreglo ha hecho la Fiscalía con este testigo criteriado, pero me imagino que la Fiscalía tiene experiencia en estos casos. Ahora, la pregunta es esta: si este testigo eventualmente, no digo que así sea, ha sido utilizado para denigrar políticamente a cualquier otra persona, incluyendo los 425 acusados, y él no ha confesado nada que él haya hecho, ¿qué pasaría si este testigo no puede probar, no le sirvió a la Fiscalía y el juez deja en libertad de los 425 a 420, por ejemplo? ¿Qué pacto ha hecho la Fiscalía con este testigo? Siendo un hombre tan importante que ha cometido, me imagino, muchísimos crímenes, la Fiscalía le irá a seguir sosteniendo el criterio de oportunidad y cumpliéndole arreglos que haya hecho de ponerle una pena mínima o de dejarlo en libertad. No lo sabemos, no lo sabemos. Por lo tanto, comparto lo que dice el licenciado Valdivieso, que esto está en manos del juez, no de la Fiscalía, no de la defensa, en manos del juez, porque el juez evalúa lo que dice el testigo, los argumentos de la Fiscalía, la prueba técnica y lo que dice la defensa. Carlos, tu conclusión para cerrar el tema. Mira, yo sigo insistiendo, o sea, hay que tener cuidado de no entorpecer el desarrollo del caso Cuscatlán como tal. Yo creo que es un caso sumamente importante en contra de las pandillas. Lastimosamente, por este morbo y este show mediático, pueden llegar de alguna manera a entorpecer el procedimiento del caso y ojalá no vayan a desvirtuar la credibilidad en algún momento de las declaraciones de un testigo, ¿verdad? Por estar enfocado en otro tema que no es un tema relevante al caso. Yo creo que el caso hay que dejarlo que termine. Por eso es importante y agradezco al fiscal su respuesta de decir que si hay un caso abierto con relación a lo demás. Ahora lo que le toca es, como lo dije también, como él se ha caracterizado, es que no permita que estos casos los utilicen políticamente. Bueno, yo realmente, compañero de panel, me quedo triste porque y muy triste me quedo, porque el punto aquí era hablar también sobre la ética, pero como ustedes me aplastaron la idea en el sentido de que, es que en la política no hay ética, como no, mira, no, es que eso quiero aclarar yo, hombre. Mira, la lógica del príncipe de Maquiavelo, la lógica del príncipe de Maquiavelo de que haz como tal cosa, pero sea antiético en esto. Ese es el príncipe Maquiavelo. Entonces, yo creo que eso estamos hablando del siglo XVI. Pero fíjate que ahora hay ejemplos de ética en la política. Por ejemplo, el presidente Mujica de Uruguay, expresidente de Uruguay, es un hombre ético en la política. Si
es posible ser ético en política. Entonces, claro, me quedo triste porque, claro, y bueno, pero yo iba a Pero decir... es un caso entonces, excepcional. Exactamente, tenemos que encontrar... No, ese es el deber ser. En nuestra lo ponía por poner el ejemplo, pero Bernie Sanders ha sido representante de Vermont, de Estados Unidos, es independiente y es un tipo que es la ética andando en la política. O sea, sí es posible, pues. Entonces, claro, si ustedes me dicen, no, que no es posible, yo les estoy dando ejemplos de que sí es posible. A veces la ética. la naturaleza se equivoca. Guillermo Ungo fue un hombre en este país que fue ético en la política. No, o sea, permítanme que se los diga. Tengo razón, quedarme triste cuando ustedes tienen ese pensamiento, sobre todo porque esto queda grabado para la historia. Walter siempre ha sido un soñador. No, está bien. Es un ser filósofo. Sí, el deber ser es lo que tú estás planteando. Oye, es una aspiración. Ojalá. Es una aspiración. Se convierte en una aspiración. Para eso tenés que transformar toda la base social, tenés que transformar la educación misma. El hombre es producto del niño. Sí, igual. pero hubo personas que fueron política éticamente correctos. Eso es lo que quiero sostener, que sí es posible. Nadie ha dicho que no haya. No, así me dijeron ustedes. En este me dijeron al principio. En estos contextos, esos son errores de la naturaleza, Walter. Sí, no. ¿Verdad? Pero bien. Pero porque no, si el doctor fue el que me dijo que no había, que yo era un iluso, que era filósofo. Y el filósofo es el que sabe observar las yo cosas, solo ¿verdad? creo Pero que bueno. debemos de dejar que corra, que termine, que haya un resultado definitivo y hasta entonces vamos a saber si lo que el juez diga tuvo su sustento o no tuvo su sustento. Aquí hemos hecho una valoración. Pero ¿qué va a pasar con el criteriado? Bueno, si no, es una muy buena pregunta que debería responder la fiscalía. Claro. El juez. Es el juez el que va a valorar si el dicho, la fe de este testigo es suficientemente robusta para condenar o para absolver a esa gente. A 425, güey. Sí. Bueno. Por eso es importante tengo que seguir en la lucha de esto, ¿no? Tenemos que seguir gritándolo, que sí es posible, hay que gritarlo, hay que decirlo, sí es posible. Lo importante es que estés alegre, sí, ¿no? lo importante no sé. Optimista. Yo le podría decir que, por ejemplo, como dije yo, que en la política partidista, el que es ético pierde. Sin embargo, yo creo, no estoy seguro, creo que el partido Vamos tiene ética, pero todavía no ha participado en las elecciones. Habría que verlo en el poder, ¿verdad? Habría que verlo en las elecciones. Ya participó en las elecciones, doctor. ¿Pasadas? Sí. No, participó la presidencia. José Alvarado. Pero en la presidencial sí, el partido como partido Vamos. Y la gente anda en búsqueda de esteticidad en todos los países. Por eso es que los partidos que tienen tinte religioso, evangélico, neopentecostal y todo esto, por eso es que tienen éxito. Después se los bajan, cuando llegan, pero por ese discurso ético. Pero bueno. No, pero no puedes estigmatizar. Se los bajan. Mira, lo de Bolsonaro, pues él se fue a bautizar al Jordán y todo, y mira que resultó. Eso no quiere decir nada. Mire, eso no quiere decir nada. Utilizó, digo yo, esos principios. También cuando se habló de la ética no se te diga en términos generales. La realidad te ha ido diciendo eso. Sí. Hay muchísimos políticos que tienen ética, no solo ética, tienen moral también, porque no puedes entender. Ya quedó un poco alegre que ya varió un poco ese discurso radical político. No puedes decir todo, eso es estigmatizar así un grupo general. Es decir, yo nunca he sido partidario. Las cosas tienen nombre y apellido. La generalidad ha sido lo que plantea el doctor. En la denuncia penal dice nuestro buen amigo Walter Araujo que Ernesto ofreceré a Noé como testigo y los videos que tiene el juez de este caso y la fiscalía como prueba. O sea que es que en todo caso es la fiscalía que tiene la prueba. Sí. Se supone que bueno, ella lo aportó, no es que la tiene, la aportó ya. Que vaya la fiscalía presente. Quizás conoce a Noé ahí. Bien. Vámonos entonces a la pausa y regresamos con el tema para ampliarnos porque tenemos el tema de TPS y la ampliación de permisos de trabajo, ¿verdad? Mientras se define. No la ampliación. Es que no hay TPS. Sí, pero vamos a hablar de eso cuando regresemos. Son las 7:32. Gracias por sintonizar. Vamos a la pausa. Quédame. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, pasamos entonces ahora a hablar del tema también de buena noticia para muchos salvadoreños. A partir de esto, dice el doctor, no es que haya TPS, me dice, es una ampliación de permisos laborales producto de esperar lo que diga una sentencia de un juez estatal. Correcto. ¿Así es lo correcto, doctor? Así es. Ok. Bueno, mire, yo realmente me alegré muchísimo cuando a principios de esta semana escuché al señor embajador de los Estados Unidos, una voz autorizada, si es el representante del presidente Trump, aquí en El Salvador, al presidente Bukele y a la ministra de Relaciones Exteriores, hablar que se nos había prorrogado el TPS por un año. Me alegré. Y se alegraron también los organismos pro-inmigrantes que están actuando en el país. Pero al momento, la Oficina de Seguridad Doméstica de los Estados Unidos desmintió al embajador de Estados Unidos, al presidente Bukele y a la ministra de Relaciones Exteriores. Y dijo, no hay TPS, lo que hay es una prórroga de permisos de trabajo. Posteriormente, vinieron otras informaciones del gobierno de los Estados Unidos en donde se infiere que el presidente Trump fue muy listo, el presidente Trump, porque estando en campaña electoral para su reelección, no quiso ofender a El Salvador y decirle que no iba a prorrogar el TPS cuando el mismo presidente Trump dijo que ya no había TPS para nadie. Pero tampoco iba a decir que era TPS. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Muy listo. Dice, bueno, miren, como en una corte federal de California hay un caso en donde un salvadoreño ha presentado una querella en contra del gobierno de los Estados Unidos por haber cancelado el TPS, y la Corte Federal ha determinado que haya una medida precautoria deteniendo los efectos de la orden presidencial de que se acabó el TPS, es que les vamos a dar un año de permisos para que trabajen. Y para que, oigan, y para que vayan preparando su regreso a sus países. Eso es lo que ha habido. No ha habido TPS. Y yo quisiera realmente sugerir, pero muy respetuosamente, al señor embajador de los Estados Unidos, que pida una disculpa al pueblo salvadoreño. Porque está bien lo que dice el presidente de la República. Pero ese es nuestro presidente, es nuestro conciudadano, o la ministra de Relaciones Exteriores. Pero el embajador de Estados Unidos es la voz en El Salvador del presidente Trump. Y él prácticamente no dijo la verdad. Pida perdón, pida disculpas, señor embajador. Solo hasta ahí. Sí. O el resto tienen. Bueno, mira, independientemente si es prórroga o no, la verdad es que al país, a nuestros ciudadanos, sobre todo a los 250,000 que están allá, es un año más que van a tener. De todo he sabido que la naturaleza jurídica del TPS, por su propio nombre, implica un estatus temporal, y así se había concebido. Por las gestiones de los distintos gobiernos, por política partidaria o por interés de un gobierno o de otro, se vino prorrogando. Yo lo veo más allá. Creo que el esfuerzo debería estar centrado en este momento en darle una definición a esa 250,000 de salvadoreños. Que ojo con lo que te voy a decir. No lo veamos como una simple terminación. Estas personas tienen más de 20 años ya de estar residiendo en los Estados Unidos, donde ya hay hijos nacidos en el territorio de los Estados Unidos, donde hay inversión en los Estados Unidos, donde ya tienen, dijeron, el arraigo ya con la nación del norte. O sea, las consecuencias son tan delicadas. Entonces, el hecho de que a una persona se le
amplíe un año más, por supuesto que es beneficioso, pero en la óptica no debería ser esa, porque el TPS se terminó. Esa es una realidad. El TPS está terminado. Los efectos de la terminación es lo que están en suspenso, producto de una demanda jurisdiccional. Ahora, si se le quiere dar una salida definitiva, lógicamente la parte actitudinal de los gobiernos, las relaciones internacionales, por supuesto que eso implica, y no podemos negar que la recomposición de las relaciones exteriores que ha tenido este gobierno, particularmente con los Estados Unidos, ha cambiado radicalmente. Eso no lo pueden negar. Entonces, si hay un cambio de actitud, un cambio de relaciones, creo que el presidente debería de aprovechar ese cambio que tiene, esa relación que está pasando, en mi criterio, por el mejor momento con nuestro principal socio comercial de los Estados Unidos, para poderle dar una salida definitiva, más que una salida temporal, definitiva a todos nuestros compatriotas que son los verdaderos héroes que están sosteniendo la economía, este país y la economía de este país. A ellos se debe que este país no haya caído y por lo tanto habrá que hacer todas las gestiones para darle una salida definitiva al problema. Mira, qué tremenda injusticia sería la palabra, que el 28 de octubre a las 12:05 del mediodía, mientras estaba ese gran debate del TPS y el gran relajo en redes, estaba aterrizando en Comalapa un Boeing, ¿verdad? Fletado por el gobierno de los Estados Unidos, que venía lleno deportados de menores de edad con sus padres, ¿verdad? Y te haces la pregunta y te haces muchos cuestionamientos. La política de Trump es anti-inmigrante. Pero yo sobre el TPS quiero dar un elemento. En 2002, el presidente Bush, fíjense que él dio una conferencia de prensa y él dijo algo: los centroamericanos, como estamos cerca, deberían de tener una visa de trabajo de ir y venir. Ir y venir. Ahí está el origen de lo del TPS, de ir y venir. Cuando él da esa declaración, aparece, yo me acuerdo, una ONG bien importante que Carecen se llama esa ONG. Esa ONG comenzó a divulgar los derechos de los migrantes y empezó una gran lucha, una gran batalla para que todas estas personas que llegaran con esa visa temporal de trabajo, que la idea era ir y venir, la idea original de Bush, ¿verdad?, para que lograran de alguna manera tener su residencia o sus papeles ya, digamos, legales. Bueno, a partir de ahí comenzó una lucha de las ONGs y luego se hicieron como una especie de confederación de ONGs, etcétera. Pero yo al punto al que voy es que en todo ese periodo, desde que lo dijo Bush hasta ahora, los gobiernos se han montado en eso. Todos los gobiernos se han montado en eso, ¿verdad? Desde Paquito Flores, Saca, Funes, Serén y ahora el presidente Bukele se han montado en esa lucha que tienen los migrantes. Pero deben de montarse apoyando, no deben de mentir, no deben de engañar a la gente. Ese es el punto. Y yo ratifico, ¿verdad?, lo que dijo el doctor Salgado, que yo entiendo que es por que recién ha llegado el embajador, pero también se fue en la colada de esto, el embajador de Estados Unidos. Y claro, como ahora es la mentira tiene patas cortas. O sea, ahora con esto de las redes, si sos dialéctico, tú dices, bueno, las mismas redes que te levantan, esas mismas redes también te hunden, pero en cuestión de segundos, y tuvo que aclararse, reaclararse, y estamos en ese juego comunicacional. No nos perdamos. Trump tiene una política anti-inmigrante. Vienen elecciones en Estados Unidos. Él está complicado con destitución que se le está armando en el proceso político en Estados Unidos. Entonces, los migrantes están en medio. Y los migrantes, que son nuestros hermanos, están siendo utilizados por todo el mundo. Utilizados. Cuando debe ser al contrario. Debe ser pensar en cómo defendemos los derechos de los migrantes, cómo apoyamos a los migrantes. Esa tiene que ser la lógica, ¿verdad? Eso es mi planteamiento. Te doy la palabra a Carlos cuando regresemos. Me están pidiendo una pausa. Regresamos. Vamos a, desde luego, como siempre, agradecerles a ustedes que nos están enviando sus comentarios. Diálogo 21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen.
Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, a propósito, hablando de los Estados Unidos, ¿cómo se llama? ¿Qué polémica? O no sé cómo se le puede ver. El tema de que viene una funcionaria norteamericana y dice que, uy, China, y viene la embajadora de China y hoy sale diciendo, mire, no es así la cosa, ¿verdad? O sea, estamos viendo también un debate ahí Lo que pasa es que dijo que China, las relaciones, era un dulce exquisito que daña los dientes. Aquí está, veamos. Qué China barbaridad. defiende relación con El Salvador y cuestiona a Estados Unidos. Esto, el país asiático reaccionó tras advertencia de una funcionaria estadounidense de que China no juega bajo reglas justas y que incurre en prácticas nocivas para los países. Imagínate también ellos entran Estamos en medio de un duelo de titanes. en medio de un vuelo de titanes, sí. Sí, pero algún día quizás expliquemos el rol que juega El Salvador y va a jugar El Salvador en la geopolítica mundial. Okay. ¿Sabes cómo se le llama en el mundo de la geopolítica mundial El Salvador? Se le llama el punto rojo. El punto rojo en la geopolítica, porque el interés lo tiene puesto aquí Estados Unidos y lo tiene puesto China en este punto. ¿Por qué? Hay que explicarlo, ¿no? Pero lo que quiero decir yo es que hay una gran incongruencia en Estados Unidos, ¿va? Que está forzando a países pequeños, ¿va? Para que rompan con China, pero él tiene relaciones con China. De hecho, están ahorita creo que están queriendo ya firmar un acuerdo, no sé, un acuerdo comercial fuerte. Y ya no le aplicó Estados Unidos los aranceles a China porque se le paró y venía la gran guerra comercial. Sí. Y de hecho, con la guerra que inició Estados Unidos sancionando a Huawei en Estados Unidos, vinieron una política, y eso ya sí es del Partido Comunista Chino, ¿va? Creando una especie de identidad china para que todos compren Huawei, y todas las ventas de iPhone cayeron al 10%, imagínate. Entonces hay una como motivación nacionalista de comprar Huawei allá, ¿va? Y las otras marcas. Julie Chun, que creo que debe ser de descendencia asiática también, la subsecretaria adjunta para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, es Julie Chun, así. Sí, debe creo que ser. también debe ser, ¿verdad? Y dijo lo que ya estábamos comentando. Pero en ese tema hay cosas. Representa riesgos para la seguridad nacional y la ciberseguridad. Claro, lo que te dije, y citó casos de espionaje en los que han. Pero miren, señores. Y que nos van a dar espiando. En relaciones internacionales hay cosas que se hacen, pero no se dicen, señores. Eso lo debemos de entender. Entonces, estas son relaciones, son intereses comerciales, donde los cuales nosotros estamos en un tablero de ajedrez. Lo cierto es que estamos en medio de dos titanes, como decís tú, ¿verdad? Con una diferencia. Imagínate que cómo hubiese sido el debate con Jim Mains, que era bastante, digamos, alegórica. Excelente. ¿Por qué sucede? Mira, para dar un elemento. Ahora lo todos así. Mira, es comercial, pero también es militar, Julio. Hay una alianza entre Rusia y China. Hay una alianza nuclear. Acaba de firmarse una alianza nuclear entre Rusia y China. Entonces, eventualmente, el canal de Panamá, ¿verdad? Que Panamá ya tiene relaciones con China y están avanzados. Entonces, en un eventual conflicto militar mundial, ¿verdad? Se perdería el canal de Panamá y El Salvador se convierte en la entrada para el canal seco, ¿verdad? Por eso es el punto rojo. Importante el Golfo de Fonseca, que cruzarías en una hora, porque toda la calle esa que está por Honduras, tú llegas desde San Lorenzo, más o menos, hasta Cortés, llegas en unas 2 horas a toda velocidad. Es una autopista que se ha creado en Honduras que le llaman el Canal Seco. Entonces, es prácticamente, es geopolíticamente militar. A El Salvador se le conoce como el punto rojo. Interesante, muy ilustrativo. Por eso estas batallitas son parte de eso, ¿no? Le vale que esté triste, ¿verdad? Para que nos ilustre muy bien, pero al final el doctor lo dijo bien claro. Está de poeta, ¿qué más? Escritor, ¿no? No, ya vas a ver que van a... El Salvador es un punto codiciado por los gringos para poner una base en el Golfo de Fonseca. Para tener de tiro a Nicaragua. Así es también. Ese es el punto, porque a Nicaragua eso no lo vamos a discutir. Ese es un tema de análisis en la próxima. Muy bueno, Carlos. A ver, te había acabado de darte la palabra. Me había agarrado el número. Sí. Mira, con este tema del TPS, yo creo que estamos frente a un manejo de tecnicismos para generar un endoso político a aliados importantes que al final de cuentas han terminado colaborando
en la política antiinmigrante del presidente Trump, que es el levantamiento de los muros desde el Triángulo Norte a toda esta inmigración, una cosa que él no pudo lograr dentro de su mismo Congreso allá en los Estados Unidos como tal. ¿Y por qué te digo esto con relación al anuncio de este presidente del TPS? Te voy a leer brevemente algo. Este es un documento del USCIS de los Estados Unidos. Dice, en su orden del 3 de octubre del 18, la Corte Federal del Distrito Norte de California prohibió al Departamento de Seguridad Nacional implementar o hacer cumplir las determinaciones para cancelar el TPS de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador, mientras el caso continúa su curso en el sistema legal. Como resultado, el DHS no puede cancelar el TPS de esos países mientras la orden judicial siga vigente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya lo explicó el doctor bien. Así. Pero ¿qué es lo que quiero reiterar con esto? Y es que el famoso 2-3 de enero que decían de que ya venían de regreso todos los salvadoreños, eso no es cierto. O sea, amén de que no hubieran hecho este anuncio a 60 días de ese vencimiento, no podían expulsarlo. ¿Por qué? Porque hay una protección para estas personas. El anuncio que recién vemos es casi un tecnicismo legal que tuvieron que hacerlo, porque es como ese periodo se necesita por el cierre del año y las vacaciones para poder hacer una publicación como en el diario oficial de allá de Estados Unidos para que los permisos nuevamente sigan vigentes. Yo creo que es importante hacer notar esto, que no es ninguna concesión ni ningún beneficio del gobierno de los Estados Unidos lo que hemos estado observando. Yo creo que venir y querer sacar una raja política de este tema como tal, utilizando nuevamente a los tepecianos, creo que no es correcto, no es la forma, y creo que al final de cuentas la gente lo entenderá allá mismo dentro de los Estados Unidos. Inclusive este anuncio adicional que dieron, que dicen como un beneficio extra, es como cuando te dice que un doctor te dijera, mira, te vas a morir dentro de 4 meses, ¿vea? Y de repente te habla al día siguiente, no, mira, te vas a morir dentro de 6, pero igual, de todas maneras te vas a morir. O sea, es que eso es lo que te están diciendo, mira, en lugar de sacarte en 6 meses, te voy a sacar en 8, pero te voy a sacar. O sea, la decisión de sacarte la sigo manteniendo vigente. Eso es lo que el presidente, presidente de los Estados Unidos te está diciendo. Vea, y a costa de qué te está dando ese supuesto beneficio, de haber firmado 4 acuerdos que levantaban el muro para detener la inmigración hacia los Estados Unidos. O sea, yo creo que esas son las cosas que hay que valorar. Interesante. Miren, a propósito, hoy amanecimos ya con un nuevo presidente de la Asamblea Legislativa y no se generó, el golpe que estaban hablando, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo escuché sus declaraciones. Un elocuente me pareció, fíjate que Mario Ponce. Él básicamente ofrece gestión conciliatoria. Él dijo en pocas palabras más, palabras menos, dijo que iba a defender la distinción de poderes. Dijo que iba a defender a la Asamblea Legislativa, pero que también iba a cumplir su rol constitucional de colaborar con los otros poderes del Estado. En ese sentido, me parece que es una posición bastante correcta. Si es lo que dice la Constitución. Por eso, pero que lo ratifique, eso es bueno, ¿no? Que lo ratifique. Lo vamos a demostrar con sus actuaciones. Pero es que mira, Julio, él pudo llegar con los tacos puestos, hombre. Él pudo llegar con los tacos para, mire, vamos a colaborar. Hay que conocer al diputado Ponce, su trayectoria. A mí no me cabe la menor duda porque lo conozco. Pero toda la gente lo va a valorar no por lo que él diga que es, sino por lo que haga en el ejercicio del cargo. El lunes temprano a las 6:30 estará con este servidor en este mismo set, hablando precisamente de esa visión que ahora el diputado Mario Ponce asume como presidente de Le este órgano legislativo. Le deseamos toda la suerte, considerando. Claro, y él es un presidente de un cuerpo colegiado, o sea, de un organismo. O sea, no es que él llegue y va a tener todas las facultades al 100 para corregir y para volver eso pulcro, tampoco. O sea, él es un presidente de un órgano del Estado que subsiste en la medida que hay debate, polémica, esa es la lógica, y consensos. Sí. Es decir, esa es la lógica de la Asamblea. Bueno, ok, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles a todos los que han estado muy activos. Hay que dignificar la Asamblea Legislativa.
Y eso lo tiene que tener muy claro. ¿Qué quiere decir con Es eso? decir, en cuanto a las competencias que debe tener la Asamblea Legislativa, hay que defenderlas a capa y espada. ¿Verdad? Hombre, Eso no mira, significa- hay cosas buenas. Lo que pasa es que como estamos en este rejuego, ayer se aprobó ya una ley para el comercio electrónico, que la urgíamos y la necesitábamos. Por eso, Hombre, está- sí, hay cosas buenas, hombre, No, que pues se sí. pueden ir señalando. Estamos Gracias. hablando de- Mañana los espero en radio a las 7 de la mañana. El secretario estratégico de la presidencia, vamos a hablar acerca de esta reunión con los alcaldes en la que se mostraron líneas de trabajo para el desarrollo local a las 7 de la mañana. Esto será mañana en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Y en la segunda parte vamos a hablar que el día de ayer, por cierto, fue el Día del Ahorro Mundial. ¿Ahorraron ustedes el día de ayer, sí? Porque no alcanzó. Ni para el día. Ahorramos Pero- ansiedad, pero vamos a ansiedad en hablar- esa trabazón. Vamos a hablar de la necesidad de establecer parámetros para tener ahorros en nuestras cuentas. Mira, Sí, que no se lo pierda, mañana estará con nosotros un especialista, ¿no? al comisionado de asuntos estratégicos, preguntarle por qué no va en el presupuesto lo del tren. Ok, ¿verdad? interesante. Vamos a tener eso. Te invito Sí. a que lo escuches Ah, mañana está en el bien, programa. correcto. 7 de la mañana. Gracias por mi parte. Gracias, doctor Salgado. Bueno, Señor les bendiga. Gracias, Carlos. Gracias también a ti, Julio y Walter. Gracias. Gracias a todos. Pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.